Dicen que algunos hombres nacen con un destino marcado. Richard Howell parecía ser uno de ellos. Éxito, fortuna, reconocimiento, todo estaba a su alcance. Su imperio de restaurantes crecía sin parar, alimentando a miles de personas cada día. Pero había algo que nadie veía. Por las noches una duda amarga lo perseguía. Una pregunta que no lo dejaba dormir. ¿Quién soy yo realmente para la gente que trabaja para mí? Así que tomó la decisión más radical de su vida. Se quitó el traje de $3,000, se puso un uniforme gastado de repartidor de pizza y salió a la calle, para descubrir una verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre su empresa, sobre sus empleados y sobre sí mismo. Esta es la historia de Richard Howell, y lo que descubrió esa noche lo destruyó por completo. Richard Howell tenía 52 años cuando se miró al espejo y ya no reconoció al hombre que lo observaba de vuelta. Había construido Howell's Restaurants desde cero. Empezó con una pequeña pizzería en un barrio olvidado de Chicago, trabajando 18 horas al día, amasando cada pizza con sus propias manos, limpiando mesas hasta la madrugada. Conocía a cada cliente por su nombre, sabía quién prefería extra queso, quién siempre pedía sin cebolla, quién venía los viernes porque era el único día que podía permitirse comer fuera. Pero eso fue hace 28 años. Ahora su empresa tenía 200 sucursales en 15 estados, oficinas corporativas en un rascacielos de vidrio con vista al lago Michigan, reuniones con inversores, reportes trimestrales, llamadas con abogados y contadores. Richard ya no cocinaba, ya no limpiaba mesas, ya no conocía nombres. Vivía en una mansión donde cada habitación tenía una temperatura perfecta, donde nunca entraba polvo, ni ruido, ni problemas. Su esposa, Margaret, organizaba galas benéficas y cenaba con él en silencio. Sus hijos adultos lo llamaban solo cuando necesitaban dinero. Y cada mañana, cuando se ponía ese traje perfectamente planchado, Richard sentía que se estaba convirtiendo en una estatua, fría, inmóvil, vacía, hasta que recibió esa carta. Llegó a su oficina un martes por la tarde, sin remitente, solo una hoja de papel doblada con letra temblorosa que decía: «Señor Howell, usted ya no sabe quiénes somos, ya no ve nuestras caras, construyó un imperio, pero perdió su alma. Si realmente quiere saber qué se siente trabajar para usted, venga y descúbralo». Richard leyó esa carta 5 veces. Sintió algo que no había sentido en años: miedo. ¿Quién había escrito esto? ¿Un empleado descontento? ¿Alguien que había despedido? ¿O alguien que simplemente estaba diciendo la verdad? Esa noche, Richard no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación, escuchando la respiración tranquila de Margaret a su lado, y supo que algo tenía que cambiar, así que tomó una decisión que lo aterraba. Iba a bajar de su torre de cristal. Iba a quitarse la máscara del CEO exitoso, e iba a ver, con sus propios ojos, quién era realmente Richard Howell para las personas que hacían funcionar su imperio. 3 días después, Richard estaba parado frente al espejo de un vestuario en una de sus sucursales del sur de la ciudad. Llevaba un uniforme rojo y blanco de repartidor que olía a grasa vieja y detergente barato, unos jeans desgastados, zapatillas deportivas con las suelas gastadas que había comprado en una tienda de segunda mano, una gorra que le ocultaba parte del rostro. Se había dejado crecer la barba durante esos días. Había usado maquillaje para crear ojeras más pronunciadas, para verse más cansado, más viejo, más invisible. Su asistente personal, Claire, era la única persona que sabía lo que estaba haciendo. Lo miraba preocupada. «Señor Howell, ¿está seguro de esto? ¿Si alguien lo reconoce?» «Nadie me va a reconocer, Claire», interrumpió Richard, ajustándose la gorra. «He pasado los últimos 10 años en reuniones de directorio y eventos corporativos. Los repartidores de mis restaurantes jamás me han visto. Para ellos yo solo soy un nombre en un contrato». Claire suspiró. «¿Y qué espera encontrar?» Richard guardó silencio por un momento largo. Luego, con voz casi quebrada, respondió: «La verdad». Richard llegó al restaurante a las 6 de la tarde, en plena hora pico. El lugar estaba a reventar. El sonido de las máquinas de horno industrial, el humo que salía de las cocinas, el olor intenso a queso derretido y masa recién horneada. Familias esperando sus pedidos, repartidores entrando y saliendo con bolsas térmicas enormes, empleados corriendo de un lado a otro. Nadie lo miró 2 veces. Se presentó con el gerente nocturno, un hombre de unos 30 años llamado Danny, quien apenas levantó la vista de su tableta. «¿Tienes experiencia?» «Un poco», mintió Richard. «Bien, toma esta bolsa. La dirección está aquí. Tienes 20 minutos para llegar o el cliente se queja y nos bajan la calificación. Ve». Y así, sin más preguntas, sin más bienvenida, Richard Howell, CEO millonario,
salió a la calle con una bolsa térmica de pizza colgando de su hombro. La primera entrega fue a un edificio de apartamentos a 15 minutos de distancia. Subió 3 pisos por unas escaleras oscuras que olían a humedad y basura. Tocó el timbre. Una mujer joven abrió la puerta, con un bebé llorando en sus brazos. Le dio la pizza sin mirarlo a los ojos, le entregó un billete arrugado y cerró la puerta antes de que él pudiera decir gracias. Sintió algo extraño en el pecho, una sensación de invisibilidad. Hizo 6 entregas más esa noche y en cada una fue lo mismo. La gente abría la puerta, tomaba la pizza, cerraba. Nadie preguntaba cómo estaba. Nadie sonreía. Nadie lo veía. Cuando volvió al restaurante a las 11 de la noche, estaba exhausto. Le dolían los pies, le ardían los hombros, tenía hambre. Buscó al gerente Danny. «Oye, ¿puedo comer algo? No he cenado». Danny lo miró con fastidio. «Las pizzas que se queman o se devuelven las puedes comer, pero tienes que pagarlas si quieres una fresca. Son las reglas». Richard sintió una punzada de indignación. «¿Las reglas? Quiero decir, ¿quién hizo esas reglas?» Danny se cruzó de brazos. «El dueño, el señor Howell, dice que no podemos regalar comida porque afecta las ganancias». Richard se quedó paralizado. Esa regla la había firmado él, años atrás, en una reunión con el equipo de finanzas. Reducir costos operativos, optimizar márgenes. Palabras técnicas frías sin rostro. Nunca pensó en lo que eso significaba, que sus empleados, después de trabajar 10 horas rodeados de comida, tenían que irse a casa con hambre o pagar de su propio bolsillo. Se comió una pizza quemada en silencio, sentado en un rincón del almacén, mientras los otros repartidores hablaban en voz baja, demasiado cansados para reír, demasiado agotados para soñar. Y por primera vez en décadas, Richard Howell sintió vergüenza. La segunda noche, Richard conoció a María. Ella trabajaba en la cocina. Tenía unos 45 años, cabello oscuro recogido en una cola apretada, manos llenas de cicatrices de quemaduras. Nunca dejaba de moverse, armaba pizzas con una velocidad increíble. Sus dedos danzaban sobre la masa como si fuera una extensión de su cuerpo. Durante el descanso de 15 minutos, Richard se sentó cerca de ella. María comía un sándwich que había traído de casa, envuelto en papel aluminio. «¿Llevas mucho tiempo aquí?», le preguntó Richard con cuidado. María lo miró de reojo, como si estuviera decidiendo si valía la pena responder. Finalmente suspiró. 12 años. Richard sintió el peso de esas 2 palabras. 12 años. Ella te había estado en su empresa durante 12 años y él nunca había sabido que existía. ¿Y te gusta?», María soltó una risa amarga. «¿Gustarme? No, pero necesito el dinero. Tengo 3 hijos. Mi esposo se fue hace 6 años y desde entonces, esto es lo que hay». Richard asintió en silencio. María continuó, con la mirada perdida. «Sabes, cuando empecé aquí, el dueño anterior era diferente. Todavía venía a los restaurantes. Conocía nuestros nombres. Me preguntó una vez cómo estaban mis niños. Me sentí vista, ¿sabes? Como si importara». Richard tragó saliva. «¿Y ahora?». María se encogió de hombros. «Ahora solo somos números. Empleado número 4728. Producción, eficiencia, métricas. Trabajamos más horas, ganamos lo mismo. Las máquinas se rompen y tardan semanas en arreglarse porque no hay presupuesto. Pero el dueño, el señor Howell, sale en las revistas de negocios sonriendo con su traje caro. Dicen que es un genio, un visionario». Hizo una pausa y su voz se volvió más dura. «Pero nunca ha pisado esta cocina. Nunca ha sentido el calor de estos hornos por 10 horas seguidas. Nunca ha llegado a casa llorando porque no sabe cómo va a pagar la renta del mes siguiente». Richard sintió que algo se rompía dentro de él. Quiso decir algo, explicar, defenderse, pero se dio cuenta de que no había defensa posible. María terminó su sándwich, se levantó y antes de volver al trabajo, le dio una palmada en el hombro. «Bienvenido al mundo real, chico nuevo». La tercera noche fue la peor. Richard hizo una entrega a un vecindario peligroso. Sabía que era peligroso porque sus propios reportes corporativos lo habían marcado como zona de alto riesgo. Pero los repartidores tenían que ir igual. El cliente siempre tiene razón. El cliente siempre debe recibir su pedido. Subió por unas escaleras exteriores oxidadas. Podía escuchar gritos en algún apartamento, música a todo volumen, el ladrido agresivo de perros encadenados. Tocó la puerta del apartamento 3B. Un hombre abrió. Estaba borracho, con los ojos rojos y el aliento apestando a alcohol. «¿Traes mi pizza?». «Sí, señor. Son $19 con...». «¿19?». La aplicación decía 17. Richard revisó la orden. «No, señor, aquí dice...». El hombre lo empujó contra la pared. «¿Me estás llamando mentiroso?». Richard sintió el miedo real.
el tipo de miedo que no había sentido desde que era un niño, el tipo de miedo que sus empleados probablemente sentían cada noche. No, no señor, yo solo. Otro hombre salió del apartamento, más grande, más amenazante. ¿Hay algún problema? Richard estaba atrapado entre ambos, con la bolsa de pizza aplastada contra su pecho. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se iba a desmayar. Finalmente, el primer hombre le arrebató la pizza, le tiró un billete de $10 al suelo y cerró la puerta de un golpe. Richard bajó las escaleras temblando. Recogió el billete. Ni siquiera cubría el costo de la pizza. Eso significaba que el faltante saldría de su propio salario. Cuando llegó al restaurante, Danny apenas lo miró. «Te falta dinero en la entrega del 3B». «Lo sé, yo». «Sale de tu paga». «Pero el cliente...». «No me importa. Tú eres responsable del dinero. Son las reglas». Richard apretó los puños. Quiso gritar que esas eran sus malditas reglas, que él las había creado sin pensar, sin importarle, sin entender. Pero no dijo nada. Esa noche, cuando terminó su turno, se sentó en su auto en el estacionamiento y lloró. Lloró por María y sus 12 años de trabajo invisible. Lloró por todos los repartidores que arriesgaban su seguridad cada noche por propinas de $2. Lloró por el hombre que había sido y por el monstruo en el que se había convertido. La cuarta noche, Richard llegó temprano al restaurante. Quería hablar con más empleados, entender más, ver más. En el almacén trasero encontró a un grupo de trabajadores sentados en cajas de cartón. Estaban pasando un teléfono celular de mano en mano, viendo algo en la pantalla. «¿Qué miran?», preguntó Richard. Un joven llamado Marcus levantó la vista. «Un video del jefe, el señor Howell, está en una gala benéfica. Mira». Marcus le mostró la pantalla. Era un video de una semana atrás. Richard estaba en un escenario, con smoking, recibiendo un premio por liderazgo empresarial del año. Sonreía, agradecía, hablaba sobre crear oportunidades y construir un futuro mejor. Los empleados miraban el video en silencio. Luego, uno de ellos, una chica llamada Sofía, habló con voz temblorosa. «Mi mamá trabaja aquí también, en la limpieza. Lleva 15 años. Hace 3 meses se enfermó. Neumonía. Le pedimos al gerente unos días libres pagados. Dijo que no había presupuesto, que las políticas de la empresa eran claras». Sofía señaló la pantalla, donde Richard sostenía un trofeo de cristal que probablemente costaba más que el salario mensual de su madre. «Pero hay presupuesto para eso». El silencio era ensordecedor. Marcus guardó el teléfono. ¿Sabes cuál es el problema? Que para él somos invisibles, números en una hoja de cálculo. No somos personas, no tenemos familias, no tenemos sueños, no tenemos miedo. Richard sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Por qué siguen aquí entonces?», preguntó, con voz casi inaudible. Marcus lo miró con ojos cansados. «Porque no tenemos opción, porque hay cuentas que pagar, porque el mundo no está hecho para gente como nosotros». Y luego agregó algo que destrozó a Richard por completo. «Pero a veces me pregunto si el señor Howell piensa en nosotros, si cuando cierra los ojos por la noche ve nuestras caras, si le importa que María llore en el baño porque no puede pagar el tratamiento dental de su hijo, si sabe que yo trabajo 2 empleos y duermo 4 horas por noche, si alguna vez, aunque sea por un segundo, le importó». Richard no pudo más. Se levantó, murmuró una excusa y salió corriendo al callejón trasero. Se apoyó contra la pared de ladrillos fríos y vomitó. No de enfermedad, de asco, de dolor, de asco hacia sí mismo. Porque la respuesta a todas esas preguntas era no. No, nunca había pensado en ellos. No, nunca había visto sus caras. No, nunca le había importado. Y esa verdad era más dolorosa que cualquier cosa que hubiera sentido en su vida. Richard Howell volvió a su oficina al día siguiente. Se quitó el disfraz, se duchó, se puso el traje. Pero algo había cambiado irrevocablemente. Convocó una reunión de emergencia con todo su equipo ejecutivo. Abogados, contadores, gerentes regionales. Todos entraron a la sala de juntas con sus iPads y sus cafés caros, esperando otra presentación de números. Pero Richard no tenía ninguna presentación. Se quedó de pie frente a ellos, en silencio, durante 1 minuto entero. Finalmente, habló. «He cometido el peor error que un líder puede cometer. Olvidé por qué comencé esto». Los ejecutivos se miraron entre sí, confundidos. Richard continuó, con voz temblorosa pero firme. «Esta empresa nació porque yo quería alimentar a la gente. No solo con pizza. Quería dar trabajos, dar esperanza, dar dignidad. Pero en algún momento me perdí. Me obsesioné con los números, con el crecimiento, con parecer exitoso. Y en ese proceso
Me convertí en exactamente el tipo de jefe que juré nunca ser. Hizo una pausa. Así que esto va a cambiar. Hoy, ahora. Y entonces, frente a un equipo atónito, Richard anunció una serie de cambios radicales. Todos los empleados de tiempo completo recibirían un aumento inmediato del 30%. Los empleados de medio tiempo, 20%. Se implementaría un seguro médico completo para todos los trabajadores y sus familias, sin costo para ellos. Días libres pagados por enfermedad, emergencias familiares y salud mental. Las propinas de los repartidores ya no serían compartidas con la empresa. Todo el dinero sería para ellos. Los empleados podrían comer gratis durante sus turnos. Comida fresca, no sobras. Y lo más importante, Richard mismo pasaría un día cada mes trabajando en una sucursal diferente, cocinando, limpiando, repartiendo, para nunca volver a perder de vista quién hacía posible su empresa. Su director financiero casi se desmaya. Señor Howell, esto va a reducir nuestras ganancias en un... No me importa, interrumpió Richard. Si esta empresa solo puede ser rentable explotando a su gente, entonces no merece existir. Hubo un silencio pesado en la sala. Luego su asistente Claire, que había estado en silencio en un rincón, comenzó a aplaudir. Lentamente, otros se unieron. 2 semanas después, Richard volvió al restaurante del sur de la ciudad, pero esta vez, como él mismo, pidió reunirse con todos los empleados, María, Marcus, Sofía, Danny y todos los demás. Más de 50 personas llenaron el comedor después del horario de cierre. Estaban confundidos, nerviosos. Algunos pensaban que iban a ser despedidos. Richard subió a una mesa para que todos pudieran verlo. «Hola», comenzó con voz temblorosa. «Mi nombre es Richard Howell. Soy el dueño de esta empresa. Y tengo que pedirles perdón». Los murmullos se detuvieron. La sala quedó en silencio absoluto. Durante años los traté como números, como piezas intercambiables en una máquina. No vi sus rostros, no conocí sus nombres, no me importaron sus vidas. Su voz se quebró. Pero hace 2 semanas me puse un uniforme de repartidor y pasé 4 noches trabajando aquí, entre ustedes. Y en esas 4 noches aprendí más sobre mi empresa, sobre el liderazgo y sobre mí mismo que en los últimos 10 años. Miró directamente a María. Conocí a una mujer que lleva 12 años haciendo las mejores pizzas de esta ciudad y yo nunca supe su nombre. Luego a Marcus. Conocí a un joven que trabaja 2 empleos y duerme 4 horas por noche, solo para sobrevivir. Y a Sofía. Conocí a una chica cuya madre se enfermó y yo no tuve la humanidad de darle el tiempo para cuidarla. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, sin vergüenza, sin control. Ustedes me enseñaron algo que había olvidado, que detrás de cada empleado hay una persona con sueños, con miedos, con familias que aman, y que si yo no los veo, si no los valoro, si no los cuido, entonces no merezco llamarme su líder. Richard respiró hondo. Así que hoy les anuncio cambios, aumentos, beneficios, seguridad, dignidad, todo lo que debieron tener desde el principio. La sala explotó en murmullos. Pero más que eso, les prometo que de ahora en adelante yo voy a conocer sus nombres, voy a escuchar sus historias, voy a estar aquí, con ustedes, no por encima de ustedes. Se bajó de la mesa. Caminó directamente hacia María, que lo miraba con lágrimas en los ojos. «María», dijo Richard extendiéndole la mano. «Es un honor conocerte». María, con manos temblorosas, estrechó la suya. «Señor Howell». «Richard», la corrigió él. «Solo Richard». Y entonces algo extraordinario sucedió. María lo abrazó. Y luego Marcus y Sofía, y uno por uno, todos los empleados se acercaron, no para felicitarlo, no para agradecerle, sino para abrazarlo como se abraza a alguien que finalmente regresó a casa después de estar perdido durante mucho tiempo. Richard lloró en los brazos de su gente, lloró por los años perdidos, por la ceguera, por el dolor que causó, pero también lloró de gratitud, porque ellos le habían dado algo que ningún premio, ningún $1.000.000, ninguna portada de revista podía darle. Le habían devuelto su humanidad. Han pasado 6 meses desde aquella noche. Richard Howell ya no vive en una mansión fría. Se mudó a un apartamento más sencillo, más cálido, más real. Cada mes cumple su promesa. Trabaja un día en una sucursal diferente. Cocina, limpia, reparte. Y cada vez aprende algo nuevo. Cada vez conoce a alguien nuevo. Cada vez se recuerda a sí mismo por qué empezó todo esto. María fue ascendida a supervisora de cocina. Su hija menor recibió una beca de la empresa para ir a la universidad. Marcus pudo dejar su segundo trabajo. Ahora tiene tiempo para dormir, para vivir, para soñar. Sofía se convirtió en gerente trainee. Está aprendiendo a dirigir un restaurante.
y Richard la está entrenando personalmente. Las ganancias de la empresa bajaron un poco al principio, pero algo extraño sucedió. La calidad mejoró, la lealtad de los empleados se disparó, las reseñas de los clientes se volvieron increíbles. La pizza sabe diferente ahora, decían, sabe a amor. Y lentamente las ganancias volvieron, pero esta vez construidas sobre algo real, algo sólido, algo humano. Richard sigue recibiendo premios, sigue apareciendo en revistas. Pero ahora, cuando le dan un micrófono, no habla de estrategias ni de crecimiento. Habla de María, de Marcus, de Sofía. Habla de la noche en que se quitó el traje y se puso un uniforme. La noche en que dejó de ser un CEO y volvió a ser un ser humano. Hay una pregunta que todos deberíamos hacernos de vez en cuando. ¿A quién no estás viendo? ¿A quién has vuelto invisible con tu indiferencia, con tu prisa, con tu éxito? Richard Howell aprendió algo que muchos nunca aprenden, que el verdadero poder no está en cuánto dinero ganas, ni en cuántas personas trabajan para ti. El verdadero poder está en recordar que esas personas son personas, con nombres, con historias, con corazones que laten igual que el tuyo, y que si alguna vez olvidas eso, si alguna vez dejas de ver sus rostros, entonces has perdido lo único que realmente importa, tu humanidad. Así que hoy, hazle un favor a alguien invisible, al mesero que te sirve el café, al chofer del autobús, al guardia de seguridad, a la persona que limpia tu oficina. Míralos a los ojos, pregunta su nombre, escucha su historia, porque todos somos Richard, todos podemos perder de vista lo que realmente importa, pero también todos tenemos la oportunidad de despertar, de quitarnos el disfraz de nuestro éxito y de recordar quiénes somos realmente. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo ver algo que no veías, compártela. Alguien más necesita escucharla. Y si alguna vez fuiste invisible, si alguna vez nadie vio tu esfuerzo, tu dolor, tu humanidad, yo te veo. Y tu historia importa. Suscríbete al canal si crees que todavía hay esperanza para este mundo, si crees que la gente puede cambiar, si crees que la compasión es más poderosa que el dinero. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, cuida de los invisibles, porque todos lo somos